Bueno, ahora vamos a ver cómo influye la geometría en la polaridad de una molécula. Analicemos el siguiente caso, por ejemplo, el famoso dióxido de carbono. Si planteamos la estructura de Lewis, nos queda una cosa así. Vemos que el carbono tiene una electronegatividad de 2,5 y el oxígeno una electronegatividad de 3,5. Y esto, geométricamente, nos quedaría una estructura lineal, ¿sí? Es una molécula de tipo AB2, ¿sí? Un átomo central, dos átomos periféricos, ningún par de electrón libres para el átomo central. Y nos quedaría entonces una geometría molecular lineal. Eso lo tengo que tener muy en cuenta, ¿sí? Ya acá está representado de forma lineal. Pero como les dije, fíjense que el oxígeno tiene más electronegatividad que el carbono. Entonces, cada uno de estos oxígenos va a estar tironeando de los electrones que estén formando el par de electrones enlazantes y los va a retener más en su zona aledaña, ¿sí? Entonces vamos a tener que se va a generar una zona con densidad de carga negativa por acá, una zona con densidad de carga negativa por acá y una zona con densidad de carga positiva por acá, porque va a estar cediendo cada uno de los pares de electrones compartidos, porque justamente los oxígenos tienen mucha más electronegatividad. Pero ahora, vamos a analizarlo de la siguiente manera, enlace por enlace. Si yo analizo este par de enlaces, veo que hay un momento dipolar porque justamente hay una diferencia de electronegatividad y podemos generar el vector de esta manera, porque justamente este oxígeno tironea los electrones de los enlaces. Pero para este lado, en este otro enlace, también ocurre lo mismo y podemos decir que también hay otro vector hacia el otro lado. Igual, de la misma intensidad, porque los dos son átomos de oxígeno que se están uniendo con un átomo de carbono, los dos son enlaces dobles, entonces estos dos vectores van a ser igual. Podríamos analizar y podríamos decir que este enlace es un enlace polar, hay un momento dipolar, y este enlace también es un enlace polar, hay un momento dipolar. Pero fíjense, si yo quiero saber la polaridad de la molécula en total, tengo que sumar los vectores. Y si yo sumo vectores de igual módulo, pero con distinta dirección, o sea, con dirección opuesta, no con distinta, sino con opuesta dirección, la resultante es 0. O sea que este vector y este vector se cancelan. Porque están representando la misma intensidad con direcciones opuestas. Entonces, como resultado tenemos que este enlace puede ser polar, este enlace también es polar, pero cuando tomo la molécula en su totalidad, me va a dar un momento dipolar igual a 0. Porque acá tengo un momento y acá tengo otro momento, pero cuando sumo los momentos dipolares, como son opuestos y de igual intensidad, me van a dar 0. Entonces esta molécula, por más que tenga enlaces polares, por la geometría que tiene, es una molécula no polar. Entonces fíjense cómo también tengo que tener en cuenta siempre la geometría. Porque puede ser que los enlaces sean polares, pero se cancelen los vectores, o sea, se cancelen los momentos dipolares y me quede una molécula que al fin y al cabo sea no polar, aunque tenga enlaces polares en su interior. Ahora eso siempre y cuando estos dos vectores sean exactamente iguales. En este caso son dos átomos de oxígeno los que están enlazados con el carbono y justamente como son dos átomos iguales van a tironear con la misma intensidad los electrones de este par. Pero por ejemplo, si esto fuera un átomo de azufre, el azufre tiene menos electronegatividad que el oxígeno, pero un poquitito más de electronegatividad que el carbono, o sea que va a tener esta dirección, este vector, pero va a ser mucho más chico. Es mucho más chico justamente porque al no ser tan grande la diferencia de electronegatividad, no va a tironear con tanta fuerza, y ahora sí, cuando yo sumo estos dos vectores,
me dan como resultado un vector con esta dirección, no tan largo, pero no se terminan cancelando. Entonces, en este caso, sí sería polar, porque el momento dipolar sería distinto de cero, ¿sí? Es igual a cero si se cancelaban, y esta molécula sería polar. Entonces tengo que tener en cuenta todas estas cuestiones. La geometría, la diferencia de electronegatividad entre los átomos que se están uniendo, y recién en base a eso puedo calcular si la molécula va a ser polar o no polar. Ahora, para simplificar una cosita, un poco todo, ¿no? Podríamos decir que en las únicas geometrías en las cuales se pueden cancelar los momentos dipolares va a ser en la lineal, ¿sí? Siempre y cuando los dos átomos que estén unidos al central sean los mismos átomos. En la plana triangular, ¿por qué en la plana triangular? Porque ustedes fíjense, si nosotros hacemos suma de vectores, este vector y este vector, lo podemos hacer por paralelogramo, nos da como resultante un vector así, ¿sí? Y este vector sumado a este vector se termina cancelando, ¿sí? Por eso les dije que teníamos que conocer un poquito, saber un poquito de vectores, si no después les hago un videito con algunos repasos de este tema. Y lo mismo va a pasar en la geometría tetraédrica. Si los cuatro átomos que están unidos al átomo central son iguales, se puede cancelar los momentos dipolares. Porque fíjense que este, recuerden que está hacia adelante del plano y este está hacia atrás. Si nosotros hacemos la resultante, nos quedaría un vector como este, que ya estaría en el plano. Y ahora, como este ya está en el plano, volvemos a sumar como hicimos acá. Este vector con este vector. Me da como resultante este y sumamos este último con este y se cancelaría. ¿Sí? Si no quedó muy claro el temita de los vectores, simplemente yo me tengo que acordar, no es lo ideal, pero bueno, la puedo zafar de esta manera, que tanto en la geometría lineal como en la plana triangular como en la tetraédrica, si los cuatro átomos periféricos en la tetraédrica, los tres átomos en la plana triangular y los dos átomos en la lineal son iguales, los vectores se van a cancelar y la molécula va a ser no polar. Por último vamos a realizar dos ejemplos. Primero tenemos el amoníaco. Si realizamos la estructura de Lewis vamos a obtener una cosa así. Acá ya está con la geometría completa, así lo que sería geometría electrónica, porque estoy teniendo en cuenta los pares libres. ¿Sí? Tendré una geometría electrónica tetraédrica, podríamos decir. Pero ahora lo que nos interesa es analizar la polaridad. Para eso tengo que ver, el nitrógeno tiene una electronegatividad de 3,0 y el hidrógeno una de 2,1. Entonces el nitrógeno va a estar tironeando, ¿sí?, los electrones de estos pares compartidos. Entonces podríamos decir que va a generarse un momento dipolar de acá hacia allá, de acá hacia allá y de acá hacia allá. También podemos decir que acá va a quedar densidad de carga positiva en cada uno de los hidrógenos. Y en el nitrógeno nos va a quedar una densidad de carga negativa. Y como vemos acá, obviamente todos estos vectores no se están cancelando, ¿sí? Esto es una geometría plana triangular, ¿sí? No se están cancelando los vectores, sino que se están sumando. Y es más, este par electrónico de acá arriba genera una mayor densidad de carga todavía, así que podríamos generar otro vector hacia allá. Fíjense, si nosotros sumamos, todos estos van hacia arriba y este también nos queda como resultante un vector en esta dirección. Y eso me estaría indicando que el momento dipolar es distinto de cero, y si el momento dipolar es distinto de cero, la molécula es polar. Y este ejemplo lo hacemos en el otro video.